Ejercicios para el cálculo de fuerzas electrostáticas con tres cargas. El primer ejercicio nos dice que dos cargas, Q1 de 4 microcoulombs y Q2 de 8 microcoulombs, se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga, Q3 de 5 microcoulombs, colocada en el medio de ambas cargas, y cuál es su dirección? Observando el gráfico tenemos una carga 1 de 4 microcoulombs, una carga 2 de 8 microcoulombs y una carga 3 que está en el medio entre la carga 1 y la carga 2 de 5 microcoulombs. Como bien saben, para nosotros poder calcular fuerza electrostática con la ley de Coulomb, las unidades de la carga deben ir en Coulomb. Entonces, esos valores que están en microcoulomb los debo llevar a Coulomb. La carga 1 me va a quedar con un valor de 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2 me va a quedar con un valor de 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la carga 3 me va a quedar con un valor de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sabemos también que la distancia que separa la carga 1 de la carga 2 son 12 centímetros. Pero como bien se conoce, para nosotros poder trabajar con las distancias que separan las cargas, en la ecuación de Coulomb debemos trabajar en metros. O sea, debemos dividir entre 100, arrojándome el siguiente resultado: 0,12 metros. Como me dice que la carga 3 está ubicada en el medio de la carga 1 y la carga 2, entonces la carga 1 va a estar ubicada a una distancia de 0,06 metros de la carga 3 y la carga 2 va a estar ubicada a una distancia de 0,6 metros de la carga 3, porque es la carga en referencia. ¿Okay? Ahora estudiamos las fuerzas que llegan a la carga 3, que es la carga en estudio. Como podemos observar, la carga 1 es un protón, la carga 2 también es un protón. Como son cargas iguales, va a haber repulsión. ¿Okay? Entonces la fuerza electrostática 1,3 que llega a la carga 3 va a ser una fuerza de repulsión. Analizando la carga 2 con la carga 3, que es la carga en estudio, vamos a tener lo siguiente. La carga 2 es un protón porque es positivo y la carga 3 también es un protón porque es positivo. Como son cargas iguales, también va a haber repulsión. Entonces la fuerza 2,3 va a ser una fuerza de repulsión. Esta es la fuerza que llega a la carga 3, que es la carga en estudio. Extrayendo los datos tenemos lo siguiente. La carga 1 me vale 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2 me vale 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 3 me vale 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 es 0,06 metros. La distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3 es 0,06 metros. Me mandan a calcular la fuerza resultante con respecto a la carga 3, que es la carga que está en el medio, y la dirección de esa fuerza resultante, conociendo que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Ya conociendo esto, ya debemos calcular la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3, que son las fuerzas que llegan a la carga 3, que es la carga en estudio. La fórmula para calcular esa fuerza es la ecuación de Coulomb, que me dice que fuerza electrostática es igual a la constante de Coulomb por el producto en su valor absoluto de las cargas sobre la distancia que separa esas cargas elevada al cuadrado. Entonces, calculo primero la fuerza 1,3. Para la fuerza 1,3 voy a tener la ecuación que me dice que fuerza electrostática 1,3 va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de la carga 1 por el módulo de la carga 3, porque es la fuerza 1,3 que estoy calculando, sobre la distancia de la carga 1 a la carga 3 elevado al cuadrado. Sustituyo valores y me queda que la fuerza 1,3 es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 3, que es 5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, corrijo, sobre la distancia que separa a la carga 1 de la carga 3, que es 0,06 metros elevados al cuadrado. Acá aplico propiedades matemáticas y me queda que la fuerza electrostática 1,3 es igual a 50 newton, porque elimino el Coulomb al cuadrado con los coulombs que están multiplicando las cargas arriba, que se hacen al cuadrado, y elimino el metro al cuadrado con el metro cuadrado de la distancia, quedándome newton. ¿Okay? Una vez calculado la fuerza electrostática 1,3, calculo la fuerza electrostática 2,3.
aplico la misma ecuación de lo que es la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza electrostática del 2 al 3, o que le provoca la carga 2 a la carga 3, que es la carga en estudio, va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo del producto de las cargas, en este caso la carga 2 por la carga 3, sobre la distancia que separa la carga 2 de la carga 3 elevado al cuadrado. Sustituyo valores quedándome de la siguiente manera. La fuerza electrostática de la carga 2 a la carga 3 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 3, que es 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, sobre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3 elevado al cuadrado, que es 0,06 metros al cuadrado. Aplico matemática y me queda que la fuerza electrostática de la carga 2, que le produce la carga 2 a la carga 3, va a ser igual a 100 newton. Acá elimino lo que es el Coulomb al cuadrado, lo elimino con el producto de los Coulomb que están arriba, que me queda Coulomb al cuadrado, y el metro al cuadrado lo elimino con el metro cuadrado que está dividiendo de la distancia. Recordar que los valores que se colocan de las cargas en la ecuación de Coulomb deben ser valores absolutos, no se debe tomar en cuenta ningún valor que sea signo negativo en el caso de que sea un electrón. Una vez de yo haber calculado las dos fuerzas que llegan a la carga 3, que es la carga en estudio, entonces voy a graficar o voy a hacer la gráfica para yo poder determinar la fuerza resultante. Al yo hacer la gráfica, me voy a parar en la carga en estudio, que es la carga 3, y sé que a la carga 3 le llega a la izquierda, o sea, a mi eje de las X negativo, le llega la fuerza 2,3, que es 100 newton. Y a mi derecha, que es el eje de las X positivo, le llega la fuerza 1,3, que es 50 newton. ¿Okay? Ahora, para calcular la fuerza resultante que llegan a esa carga 3, yo aplico teorema de Pitágoras, que me va a decir que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de las fuerzas en X más las sumatorias de las fuerzas en Y, que no es más que sumar las componentes en X y sumar las componentes en Y de todas las fuerzas que participan en el sistema de coordenadas. En este caso, la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. ¿Okay? Entonces, hallo la sumatoria de fuerza en X. En la sumatoria de fuerza en X voy a tener que la sumatoria de fuerza en X es igual a la fuerza 1,3 en X, que es positiva, está para el lado positivo, la componente en X de 1,3 es positivo, menos la sumatoria, menos la fuerza 2,3X que va a estar negativa. ¿Okay? Por eso se pone negativa. Sustituyo valores y me queda entonces que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a fuerza 1,3X va a ser 50 positivo, 50 newton positivo. Y la fuerza 2,3X va a ser 100 negativo porque está para el lado de las X negativas. Aplico matemática, como son signos diferentes, resto y coloco el signo del número que tiene mayor valor. El 100 tiene mayor valor, entonces va a ser signo negativo. Digo 100 menos 50 va a ser menos 50. Y esa es la sumatoria de fuerza en X. Ahora hago sumatoria de fuerza en Y. Para la sumatoria de fuerza en Y voy a tener lo siguiente. La sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a las fuerzas o las componentes de la fuerza 2,3, pero en Y, más porque observo que tanto F2,3 como F1,3 no tienen componente en Y. Entonces se mantiene el signo de la sumatoria vectorial de esa fuerza, más fuerza 1,3Y. ¿Okay? Yo sé que la fuerza 2,3Y es 0 porque la fuerza electrostática 2,3 no tiene componente en Y, solo tiene componente en X. Al igual que la fuerza 1,3 no, tampoco tiene componente en Y, solamente tiene componente en X, entonces también va a ser 0. Entonces la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 newton. Ya teniendo mis dos sumatorias de fuerza, tanto en X como en Y, entonces ya yo puedo calcular la fuerza resultante aplicando Pitágoras. Me queda que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerza en X, que es menos 50, esto elevado al cuadrado, menos 50 al cuadrado, más la sumatoria de fuerza en Y, que es 0. Acá aplico lo que es sacarle raíz cuadrada al 50, le saco raíz cuadrada al 0, y sumo y me queda que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2500 newton al cuadrado. Saco raíz cuadrada y me queda que la fuerza resultante es igual a 50 newton, porque el cuadrado del newton lo elimino con la raíz cuadrada. Y ahí tengo yo mi fuerza resultante.
Una vez que yo tengo mi fuerza resultante, entonces yo calculo la dirección de esa fuerza resultante. Para yo calcular la dirección de esa fuerza resultante, yo debo graficar el vector fuerza resultante. Para yo graficar el vector fuerza resultante, yo debo obtener el vector. El vector fuerza resultante es igual al componente en X de esa fuerza más el componente en Y de esa fuerza resultante. Ya tengo mi componente en X de esa fuerza resultante, que es mi sumatoria de fuerza en X, es menos 50 newton. Y ya tengo mi componente en Y de esa fuerza resultante, que es 0, que es la sumatoria de fuerza en Y. Ya con mi vector fuerza resultante, yo grafico quedándome de la siguiente manera. Mi componente en X es menos 50, va a estar en el segundo cuadrante hacia el eje de la X negativo, y mi componente en Y va a estar en 0, exactamente en el origen. Entonces mi fuerza resultante va a estar en el segundo cuadrante, o sea, en el eje de la X negativo. Y ese valor de esa fuerza resultante es igual a 50 newton. ¿Okay? Entonces, mi ángulo direccional va a ser aquel ángulo que se forma entre el eje de las X positivo hacia donde está el vector. Entonces, mi dirección va a ser igual a 180 grados, porque 180 grados se proyecta desde el eje de las X positivo hacia donde está el vector, que me forman dos cuadrantes, que son 90 y 90, y 90 más 90 va a ser igual a 180 grados. Y ese es el ángulo. El ejercicio 2 dice que tres cargas puntuales, Q1 de 8 por 10 a la menos 6 coulomb, Q2 de menos 4 microcoulomb y Q3 de 2 por 10 a la menos 6 coulomb, se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero que mide 0,08 metros por cada lado. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre una carga 1? Observando el gráfico tenemos lo siguiente, un triángulo equilátero que por ser equilátero sus lados van a tener el mismo valor, o sea que si un lado tiene 0,08 metros, los otros dos lados también van a tener 0,08 metros. Al igual que como sus lados son iguales, entonces sus ángulos internos van a ser iguales, en este caso van a ser de 60 grados. Acá observamos tres cargas que se colocan cada una en un vértice. La carga 1 tiene un valor de 8 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 2 tiene un valor de menos 4 microcoulomb y la carga 3 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Como bien sabemos, para trabajar con la ecuación de Coulomb, no podemos trabajar con unidades de microcoulomb o unidades que sean diferentes a lo que es Coulomb, lo que me indica que la carga 2 yo debo hacer una conversión y llevar a Coulomb. Acá debo multiplicar por 10 a la menos 6, quedándome el siguiente resultado. La carga 2 va a ser igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya una vez hecho esto, yo debo relacionar la carga 2 y la carga 3 con la carga 1, porque la carga 1 es la carga en estudio. ¿Okay? Me mandan a calcular la fuerza resultante que le ocasiona la carga 2 y la carga 3 a la carga 1. Entonces, si observo acá la relación entre la carga 1 y la carga 2, tengo que la carga 1 es un protón y la carga 2 es un electrón, los cuales son cargas diferentes, y al ser carga diferente va a haber atracción. Ahí voy a tener entonces la fuerza 2,1 que se va a proyectar en el tercer cuadrante. Haciendo la relación de la carga 1 con la carga 3, tengo que la carga 1 es un protón y la carga 3 es un protón también, lo cual me indica que como son cargas iguales va a haber repulsión. Al yo graficar me va a quedar la fuerza 3,1 me va a quedar proyectada en el segundo cuadrante. ¿Okay? Y va a ser una fuerza de repulsión. Una vez obtenido esto, entonces tengo los datos que me dicen que la carga 1 es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 2 es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 3 es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb, la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 1 es igual a 0,08 metros, la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 1 va a ser igual a 0,08 metros. La fuerza resultante sobre la carga 1 me la mandan a calcular y también la dirección de esa fuerza resultante, conociendo que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Okay. Ya una vez haber detallado los datos, entonces ya yo puedo calcular lo que es la fuerza electrostática 2,1 y la fuerza electrostática 3,1. Okay. Para el cálculo de esa fuerza, entonces yo uso la ecuación de Coulomb, que bien saben que la ecuación de Coulomb me dice que la fuerza electrostática es igual a la constante del Coulomb por el producto de las cargas, pero en valor absoluto, o sea que no toma en cuenta signo negativo si hay un electrón, sobre la distancia de esas cargas elevada al
cuadrado. Acá calculo entonces la fuerza electrostática que le provoca la carga 2 a la carga 1 y aplico la ecuación de Coulomb que me dice que la fuerza electrostática de la carga 2 a la carga 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de la carga 1 por la carga 2, pero en su valor absoluto entre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 1 elevado al cuadrado. Aquí sustituyo valores, quedándome de la siguiente manera. La fuerza electrostática que le produce la carga 2 a la carga 1 va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 6, recordando que es valor absoluto, por eso no coloco el signo negativo. ¿Okay? Por la carga 1, que es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, sobre la distancia que hay entre la carga 2 a la carga 1, que es 0,08 metros al cuadrado. Aplico matemática y me queda que la fuerza electrostática que le provoca la carga 2 a la carga 1 es igual a 45 newton. Newton, ¿por qué? Porque arriba en el producto de las cargas tengo Coulomb y Coulomb, multiplico Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Y ese Coulomb al cuadrado se va a eliminar con el Coulomb al cuadrado que está como denominador en la constante de Coulomb. También en la constante de Coulomb tengo un metros cuadrado como numerador, se va a eliminar con el metros cuadrado que está como denominador en la distancia. Por eso me queda Newton. ¿Okay? Entonces la fuerza electrostática del 2 al 1 va a ser igual a 45 newton. Una vez obtenido la fuerza electrostática que le provoca la carga 2 a la carga 1, entonces voy a calcular la fuerza electrostática que le provoca la carga 3 a la carga 1, que es la carga en estudio. Hago el mismo procedimiento, aplico la ecuación de Coulomb y me dice que la fuerza electrostática del 3 al 1 va a ser igual a la constante del Coulomb, por el producto del valor absoluto de la carga 3 por la carga 1 sobre la distancia que hay entre la carga 3 a la carga 1 elevada al cuadrado. Sustituyo valores y me queda que la fuerza electrostática del 3 al 1 es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 3, que es 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 1, que es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esto sobre la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 1, que es 0,08 metros. Esto elevado al cuadrado. Arrojándome una fuerza electrostática que le provoca la carga 3 a la carga 1 de 22,5 newton. Al igual, elimino lo que es los Coulomb al cuadrado del producto de las cargas con el Coulomb al cuadrado que está como denominador en la constante de Coulomb y elimino el metros cuadrado que está como numerador en la constante de Coulomb con el metros cuadrado de la distancia. Entonces la fuerza resultante que le provoca la carga 3 a la carga 1 es igual a 22,5 newton y la que le provoca la carga 2 a la carga 1 es 45 newton. Ya una vez obtenida la fuerza, tanto la fuerza electrostática 2,1 y la fuerza electrostática 3,1, ya yo grafico lo que son esas fuerzas en la carga 1, que es la carga en estudio. Para eso yo me trazo un sistema de coordenadas en la carga 1, que es la carga en estudio, y grafico las fuerzas, tanto la 2,1 como la 3,1 en dicho diagrama. Yo sé que la fuerza 3,1 se va a encontrar en el segundo cuadrante y se va a encontrar en el plano. Como la fuerza está en el plano, esa fuerza va a tener componente en X, que la vamos a llamar fuerza 3,1X, y va a tener componente en Y, que la vamos a llamar fuerza 3,1Y. También yo necesito conocer el ángulo direccional que se forma entre el eje de las X, sea positivo o negativo, hacia donde está el vector. En este caso, como la fuerza se encuentra en el segundo cuadrante, voy a trabajar con el eje de las X negativo hacia donde está el vector. ¿Okay? Entonces acá, observen acá, si yo tengo acá dos rectas cortadas por una secante, entonces yo puedo hallar ese ángulo que se forma por relación de ángulo. Yo sé que acá este ángulo me vale 60 grados y este ángulo se alterna con este ángulo que está acá, que se forma con el eje de la X positivo, entonces va a ser igual a 60 grados. Pero yo necesito conocer es el ángulo que se forma entre la fuerza 3,1 y el eje de la X negativo. Y también sé que este ángulo se opone a este ángulo de 60 grados, lo que me va a indicar que ese ángulo que se forma entre F3,1 y el eje de la X negativo va a ser igual a 60 grados. Ahora proyecto la fuerza 2,1, la fuerza electrostática 2,1. Ella va a estar en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, va a estar en el plano. Y como está en el plano, yo tengo que descomponerla tanto su componente en X, que va a ser F2,1X, como su componente en Y, que va a ser F2,1Y. ¿Okay? Y
Debo conocer también el ángulo que se forma entre el eje de la X positivo o negativo hasta donde está esa fuerza, que es fuerza 2, 1, ¿ok? Entonces es este ángulo que está acá. Acá yo sé que también tengo dos rectas cortadas por una secante, ¿ok? Y por relación de ángulo, yo puedo decir que este ángulo que se forma acá de 60 grados se va a alternar internamente con este ángulo que está acá, formándome el ángulo tita de 60 grados. ¿Ok? Entonces ya tengo el ángulo que se forma entre la fuerza 2,1 y el eje de las X, en este caso negativo. También puedo observar acá, analizando un poco las componentes, yo sé que la componente de la fuerza 3,1 en Y va a ser positiva y la componente de la fuerza 3,1 en X va a ser negativa. Al igualmente, yo sé que la fuerza 2,1 en X también va a ser negativa y la fuerza 2,1 en Y va a ser negativa también. ¿Okay? Una vez obtenido esto, entonces ya yo puedo determinar para yo calcular lo que es la fuerza resultante. Pero también debo tener en cuenta que para yo calcular esas componentes, tanto en Y como en X, yo tengo que usar funciones trigonométricas. Para yo trabajar con las X, vamos a trabajar con coseno, y para yo trabajar con la Y, yo voy a trabajar con seno. ¿Seno y coseno de quién? Bueno, de los ángulos que se forman entre los ejes de las X, sea positivo o negativo, hacia donde está ese vector. Entonces, la fuerza resultante sobre la carga 1 la voy a calcular por el teorema de Pitágoras, que me dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes de las fuerzas en X, más la sumatoria de la fuerza de los componentes de las fuerzas en Y, todo esto elevados al cuadrado raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, hallo la sumatoria de las fuerzas en X. La fuerza en X yo voy a tener a menos F31X menos F21X. Recuerden que esta es una suma vectorial. ¿Ok? Ahora, debo determinar quién es F31X, quién es F21X. Ya les dije que esas componentes se calculan por funciones trigonométricas, que las X trabajan con coseno del ángulo y las Y trabajan con seno del ángulo. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a menos F31X va a ser igual a F31, que es la fuerza electrostática, por el coseno del ángulo tita, menos F21X va a ser igual a la fuerza F21 por el coseno del ángulo tita. Sustituyendo valores, ya sabemos que titas acá va a ser 60 grados. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos F31 es igual a 22,5 newton por el coseno de 60. Menos F21 es igual a 45 newton por el coseno de el ángulo que forma la fuerza F21 con el eje de la X, en este caso negativa, que es 60 grados. ¿Okay? Acá aplico matemática y me queda que 22,5 por coseno de 60 es igual a menos 11,25 y 45 por coseno de 60 es igual a menos 22,5 newton. Deben tener en cuenta que estos signos es porque los dos vectores están para el eje de la X negativo y se está haciendo una suma vectorial. Acá entonces hago una suma porque tienen signos iguales y coloco el mismo signo. Digo 11,25 más 22,5 es igual a 33,75 newton negativo. Eso va a ser la sumatoria de fuerza en X. De igual manera hago la sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en Y voy a tener lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a todas las componentes en Y, o sea, F31Y menos, porque F31Y es positivo, pero F21Y es negativo. Entonces digo, menos F21Y. Recuerden que es una suma vectorial. ¿Okay? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual. F31Y, ¿a qué va a ser igual? F31, la Y trabaja con seno, entonces digo por seno del ángulo que se forma entre la fuerza 3,1 y el eje de las X, en este caso, va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, F21Y va a ser igual a F21 por el seno del ángulo. ¿De qué ángulo? Bueno, que se forma entre el eje de las X negativo hacia donde está el vector, porque la fuerza F21 está en el tercer cuadrante. ¿Ok? Entonces acá sustituyo valor y me queda que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual, F31 es igual a 22,5 por el seno de 60, menos F21, que F21Y va a ser igual a F21, que es 45 newton, por el seno de 60. Acá digo entonces que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 22,5 newton por seno de 60, que es 19,48,
menos 45 por seno de 60, que es 38,97 newton. Acá resto y coloco el signo del número que tiene mayor valor y resto porque tienen signo diferente, ¿ok? Entonces digo 19,48 menos 38,97, me queda un valor de sumatoria de fuerza en Y igual a menos 19,49 newton porque el 38 tiene signo negativo y es mayor. ¿Okay? Entonces, una vez obtenido mis dos componentes, tanto en X como en Y, entonces ya puedo calcular la fuerza resultante por teorema de Pitágoras. Entonces digo, fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, que es 33,75 newton al cuadrado, o más la componente en Y, que es 19,49 newton al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Tener en cuenta que ustedes pueden colocar o no el signo de la sumatoria para trabajar con teorema de Pitágoras, porque igual al final te va a dar positivo, porque menos por menos es más. O sea, es irrelevante si colocan el signo negativo o no lo coloquen, ¿ok? Igual al multiplicar los signos va a dar positivo. Acá entonces elevo al cuadrado las cantidades y sumo, y me va a quedar que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 1518,92 newton al cuadrado. Saco raíz cuadrada y me queda que la fuerza resultante va a ser igual a 38,97 newton, porque el cuadrado de newton se elimina con la raíz cuadrada. Una vez obtenido lo que es la fuerza resultante, entonces ya puedo hallar la dirección de esa fuerza resultante. Para poder graficar la fuerza resultante, para hallar la dirección, yo debo tener el vector fuerza resultante. El vector fuerza resultante va a ser igual a la componente en X de ese vector más la componente en Y de ese vector. Conocemos la componente en X, que la componente en X la tenemos acá, que la sumatoria de fuerza en X es menos 33,75 newton y la componente en Y va a ser igual a la sumatoria de fuerza en Y, que es menos 19,49 newton. Con este vector ya yo puedo trazar mi sistema de coordenadas y graficar la fuerza resultante para poder calcular el ángulo direccional. Gráfico entonces mi componente en X, que es menos 33,75 newton, me queda para las X negativo, y mi componente en Y también me queda para las Y negativo, que es menos 19,49 newton. Trazo mis paralelas y tengo mi fuerza resultante, que ya la calculé con un valor de 38,97 newton. Ahora, ¿cuál es el ángulo direccional? El ángulo direccional es aquel ángulo que se proyecta desde el eje de la X positivo en sentido antihorario hasta donde está el vector. ¿Ok? Entonces, el ángulo direccional es todo lo que se marca en azul. Entonces, podemos decir acá que el ángulo direccional va a ser igual a 180, que es un ángulo llano, más este pedacito que está acá, que va a ser el ángulo tita. ¿Ok? 180 más tita. Ahora, ¿cómo calculo tita? Tita lo calculo por funciones trigonométricas o la función trigonométrica de tangente, donde dice que tita es igual a la tangente a la menos 1 o a la inversa de la tangente por la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X en valores absolutos, no teniendo en cuenta los signos, ¿ok? Entonces sustituyo valores y tengo que tita es igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y es 19,49 newton y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 33,75 newton sin tomar en cuenta el signo negativo porque son valores absolutos. Entonces me queda que tita es igual a la tangente a la menos 1 de la división de esa sumatoria de fuerzas que es 0,57, teniendo que tita es igual a 30 grados. Aquí tengo el ángulo tita, entonces ya puedo determinar la dirección, porque la dirección es igual a 180, que es lo amarillo, más el ángulo tita. ¿Ok? Entonces digo 180 más el ángulo tita, que es 30, entonces la dirección de esa fuerza resultante va a ser igual a 210 grados.